Ya, presidente, puede iniciar la sesión. Se fue el presidente. No está. Bueno, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Perfecto. Presidente, bueno, de acuerdo a lo que fue lo resuelto por la comisión mixta en la sesión pasada, esta sesión ha sido convocada para ir votando la propuesta del Ejecutivo que se ha formulado a este proyecto de ley que tiene por objeto establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. Hay un texto comparado, presidente, que si te parece lo podríamos colocar en pantalla para efecto de ir efectuando las votaciones respectivas. Respecto a este tema, hay dos posibilidades, presidente. Una posibilidad es ir votando la propuesta del Ejecutivo en sus diferentes numerales, que son varios. Es un artículo único que tiene... que tiene 10 numerales, y luego son 3 disposiciones transitorias. O la otra posibilidad, presidente, sobre todo lo que se refiere al artículo único, y en sus diferentes numerales, y votando lo que son los 3 temas fundamentales que están ahí planteados. En primer lugar, el Ejecutivo lo que hizo fue reponer las normas que había aprobado la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional y que en el segundo trámite constitucional el Senado había rechazado respecto de la obligatoriedad del kinder. Y para eso se hacen diferentes modificaciones en la Ley General de Educación, en el decreto de fuerza ley número 2. Y luego el Ejecutivo en esta etapa de tramitación de este proyecto de ley propuso 2 normas nuevas. En primer lugar, un artículo 28 bis, que está en la página 10 del texto comparado, que el ministro aquí presente en la sesión pasada lo explicó, y luego modificaciones al artículo 40, que está en la página 15 del texto comparado, como consecuencia de lo cual efectuó luego algunas eliminaciones en el artículo 41, y luego, presidente, ese sería el tercer tema, y luego, presidente, ir a las normas transitorias, donde está los recursos que está proponiendo el Ministerio de Educación para incorporar en este proyecto de ley para efectos de hacerse cargo del financiamiento de proyectos de infraestructura, como lo expresa el inciso segundo del artículo primero. Si fuera de esa forma, presidente, habría que efectuar 4 votaciones en esta comisión mixta. Y si no, habría que ir votando cada una de los numerales del artículo único y luego los artículos transitorios. Eso, presidente. Muchas gracias, secretario. Gracias, secretario. Creo que lo más razonable sería irnos por el segundo camino, que es agrupar toda la discusión que ya está agotada, como lo plantearon varios colegas en la sesión anterior, en 4 grandes grupos, porque la reposición del carácter obligatorio, ¿no es cierto?, está presente en varios aspectos. Por lo tanto, yo siento que esa es una sola discusión, y la otra son las propuestas del artículo del 28 bis y del 40, y dejar para el final los transitorios que tienen que ver con recursos para infraestructura fundamentalmente. No se ofrece. Parece que el presidente está con mal internet. Sí, pero se entendió el sentido de lo que proponía el presidente. Sí. La comisión mixta resuelve por cuál de las 2 fórmulas optamos. A mí me parece lo que ha planteado el presidente, que lo votemos en conjunto. Por temas, perfecto. No sé si algún toma la palabra, en virtud de que el presidente está con problemas de internet. No sé si algún otro integrante de la comisión mixta tiene algún otro planteamiento.
Si no fuera así, empezaríamos en esa manera. Ahí quisiera hacer una consulta, no sé quién está subrogando al presidente en su... Tendríamos que definir quién la puede subrogar. No sé si la senadora Proboste, Pongo al senador Montes. senador Montes. Está sin micrófono, está sin audio, senador. Sigue sin audio. La senadora Proboste lo más indicado. Pero lo propuso a usted, senador. Bueno, ya. Ok. Si le parece, ministro, usted quería hacer uso de la palabra. Sí, gracias. No, solo perfecto como la comisión acuerde llevar la votación, pero una pregunta, pues intermedio al señor secretario. Nosotros en la última sesión hicimos una propuesta de reordenamiento en torno a ciertas indicaciones. Solo consultar si pero que en el fondo no se presentaron como indicaciones, sino que se presentaron más bien para que lo sometiéramos a la conversación de la comisión y si estábamos todos de acuerdo se pudiesen llevar adelante esos cambios. Preguntar si si en el esquema que él ha planteado están incorporadas esas últimas modificaciones, solo para entender bien cómo vamos guiando la discusión. Sí, están planteadas y que por lo menos del documento que yo tengo están planteadas. Entonces, yo entiendo, Presidenta, si me permite, Ministro, yo entiendo que a lo que se refiere son las últimas que hicieron llegar la semana pasada, que son las del 28 y las del 40, que están incorporadas en el texto comparado que nosotros estamos trabajando. Perfecto, gracias. Sí. Presidenta, usted dispone. Sí, le quería proponer si usted podía compartir la pantalla y que fuéramos votando de inmediato en esta agrupación que había propuesto el presidente titular. Perfecto. Vamos a compartir entonces pantalla con el texto comparado. Javier. Ahí está volviendo el presidente Quintana. Ahí tengo entendido que va a volver. Todavía no se comparte el texto. Ahí está el senador Quintana. Ahí está el presidente Quintana. Estoy en eso, Presidenta, de inmediato. Ya, entonces, presidente, no sé si le parece que vayamos al tema de la votación como habíamos... Ahí está el comparado. Ahí está el comparado. Entonces, en primer lugar, son las modificaciones que se proponen efectuar al artículo, o sea, más bien dicho, las modificaciones que están contenidas en el artículo único que se proponen efectuar al decreto de conferencia de ley número 2 del 2009, la Ley General de Educación en su texto refundido, que son las contenidas en el número 1, en sus letras A y B, número 1 del artículo único, estoy diciendo, en sus letras A, B y C, luego en el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, y llego hasta ahí porque después viene la propuesta nueva del Ejecutivo que habíamos nosotros señalado que la íbamos a votar de manera separada. También se incluye la del número 7 y luego la de los números y la del número 10. Esas serían en consecuencia, las que estarían pendientes serían las del 6, 8 y 9, que ahí tienen modificaciones propuestas por el Ejecutivo distinto al tema del carácter obligatorio del kinder perdón. Y explico de que obviamente a partir de la decisión de carácter obligatorio luego hay adecuaciones que se han propuesto en el proyecto de ley en su primer trámite constitucional respecto de normas de la Ley General de Educación. Si le parece, presidente, tomaríamos la votación y las personas los senadores y diputados que están que votan aprobando estarían por el carácter obligatorio y los que votan rechazando estarían por no considerar el carácter obligatorio del kinder. Si le parece, presidente, tomaría la votación yo en ese esquema. Así es, señor secretario. Perfecto. Entonces, Tomémoslo. en votación las normas referidas al kinder obligatorio.
Partiré por los diputados. Diputado Torres, Sí, ¿me puede dejar un poco más adelante, por favor? perfecto. Gracias, Diputado señor secretario. Pardo, diputado Pardo, diputada Rojas, En contra, secretario. en contra. El diputado Fuenzalida, A favor, secretario. a favor. Diputado Santana, Rechazo es la obligatoriedad, ¿cierto? sí. De ser así, rechazo la obligatoriedad. Diputado Pardo, diputado A Pardo, favor, secretario, yo había votado. A favor. diputado Torres, En contra. los senadores. Senador García, A favor, señor secretario. a favor. Senador Montes, Porque eso lo factura. Entonces ahí dice 1.008.000 pesos. senador Montes, Después de tanta discusión, yo he llegado a la conclusión de que las dos observaciones iniciales, que eran la obligatoriedad que dejaba fuera y ponía restricciones para entrar al primero básico, está resuelta en la medida que se levanta esa restricción, y la segunda de que no había recursos para ampliar la matrícula se resuelve por un presupuesto. Yo planteé mucho el tema de la sobreescolarización, que ahora todos andan con el tema, pero la verdad que eso no quedó resuelto, salvo que se aplique la ley como está. Y yo he consultado a distinta gente, he conversado con distinta gente. Las observaciones hoy día son de otra naturaleza, pero súper graves. Que todas las modalidades distintas, no convencionales, las modalidades especiales, las tiene paralizadas el ministerio. Entonces, que eso genera un problema en general en la educación parvularia. Esa es una observación bastante fuerte, y que el tema de la sobreescolarización no hay nada serio que se esté haciendo, y al final el problema no es la obligatoriedad, sino que el problema es que la calidad de este 97% de los alumnos que están es tal que les resulta poco atractivo a los niños. Yo en este contexto dudé mucho entre votar a favor o abstenerme, y he llegado a la conclusión que me voy a abstener. Me voy a abstener porque los argumentos no tienen exactamente que ver con la ley, pero son muy graves. El fallo del Tribunal Constitucional, el Ministerio podría haber reaccionado rápido. El fallo del tribunal para tratar de corregir ese problema. Esta era una oportunidad incluso para haber corregido. Estamos tratando de elaborar una indicación para tratar de corregir las consecuencias de eso. Yo en este contexto no voy a votar a favor. Me abstengo, señor presidente. Señor secretario, tiene el micrófono silenciado. disculpe, el audio está diciendo, estamos igual. ¿Su voto, senadora? Yo, presidente, voy a votar en contra de este proyecto. Lo he señalado en reiteradas oportunidades. Creo que el debate no tiene que ver con la obligatoriedad, sino más bien el debate tiene que ver con la oferta pública que hoy día se destina particularmente en el porcentaje muy minoritario que hoy día no asiste a kinder, porque esta discusión también esconde un falso debate respecto de el acceso de los niños y niñas de esta edad al segundo nivel de transición, a kinder. Y como lo hemos dicho a lo largo de toda la discusión, aquí se pretende ver como que esto fuera una magnitud muy distinta a la que realmente es. Y cuando uno mira cuáles son aquellos sectores que hoy día no acceden a kinder, es porque viven en condiciones de ruralidad, de aislamiento, y a uno le llama la atención, y lo he señalado también, presidente, en el transcurso de esta discusión, cuando uno entiende que hoy día hay un conjunto de programas, 16 programas alternativos entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación Integra, para poder precisamente en los lugares más apartados, en los lugares de mayor vulnerabilidad de atención
a niños y niñas en este segundo nivel de transición, nos llama la atención cómo estos programas alternativos, precisamente que atienden a esa población, han disminuido. Y el gobierno, durante toda esta tramitación, no ha podido demostrar que esto no es así. Y no lo ha podido demostrar porque además por ley de transparencia nosotros le hemos pedido formalmente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles por qué ha disminuido la cobertura en los programas CESI, por ejemplo, que son programas alternativos precisamente en los sectores más apartados. Y hoy día, aprobar una iniciativa como esta, lo que hace es desescolarizar a estudiantes que son más vulnerables. Voto en contra, presidente. Senador Proboste, vote en contra. Senador Quintana. Sí, yo voy a argumentar en relación a algo que es una experiencia que me tocó esta semana regional de la comuna de Lonquimay. Le conté al alcalde, conversamos con su equipo educacional en detalle, porque yo siento que el argumento aquí fundamental es qué pasa con ese 3%, 4%, ¿no es cierto?, que hoy día, por distintas razones, yo le asigno mucho peso al tema de la dispersión geográfica, ¿no es cierto?, como uno de los factores por los cuales los padres no están enviando a sus niños al kinder. Pero tiene mucho que ver con lo que aquí se ha planteado, el tema de la oferta. Entonces, ¿qué me decía el alcalde? El alcalde de Lonquimay me planteó dos ejemplos que cualquiera de ustedes del ministerio lo puede revisar en el mapa. En Liucura, que es una localidad, Lonquimay, pongo el ejemplo porque es una comuna de 4.000 kilómetros cuadrados de superficie, una de las más grandes de la Araucanía y una de las más grandes del sur de Chile. Entonces, él me decía, yo tengo kinder en Icalma, paso fronterizo, ahí tengo kinder, pero no tengo kinder en Cruzaco, que está a 15 kilómetros. Ahora están empezando a nevar, ellos llegan a tener 2 metros de nieve. ¿Cómo lo hago todos los días para trasladar a esos niños? O sea, no hay transporte escolar que resista. 15 kilómetros de ida y vuelta, con todos los riesgos que significa la cordillera. Entonces, a eso se le agrega, que lo sabe el ministerio, porque se conversó además ese mismo día con el subsecretario Poblete a raíz de que se quemó la escuela de Cruzaco. O sea, no tenía kinder, más encima se quemó la escuela. O sea, no hay cómo. Entonces, me da otro ejemplo, todavía más extremo, el alcalde de Lonquimay. Me decía, tengo el caso de Troyo, que es una localidad en la zona norte, el límite con Santa Bárbara, la región del Biobío, donde ahí las distancias no son 15 kilómetros, son 30 kilómetros, con localidades pobladas que no tienen el kinder, no tienen ninguna posibilidad en el corto plazo, que son Contraco, Ranquil, Llames. Repito, 30 kilómetros. La pregunta es qué mamá, qué papá van a enviar a sus niños todos los días a kinder, donde ya no hay internado, porque se han ido cerrando los internados, a esa localidad. A eso agregar, en el primer caso de Cruzaco, donde sí había un kinder bajo esta modalidad que planteaba la senadora Yana Proboste de los CESI, y se cerró hace muy poco tiempo. Entonces el alcalde me dice, en definitiva, usted me pone los kinder en todas estas localidades que le acabo de escribir, son muchos más casos que esto, y no hay problema, obligamos a la familia, pero hoy día no hay cómo obligarlo, porque no tenemos una oferta construida en base a este requerimiento. Por esa razón, muy práctica, por la imposibilidad de cumplir con lo que se está proponiendo acá, voto en contra. Presidente vota en contra. Hago presente a la comisión de que el senador Alvarado se me ha indicado a mí por interno, pero no lo tengo ni en lista de espera ni de ninguna otra forma. Ha tratado de conectarse y no ha podido hacerlo. Pero en consecuencia... Me señaló lo mismo. ¿Perdón? Me señaló lo mismo el senador Alvarado, me acaba de llamar y me dice que no ha podido acceder a la sala y por lo tanto pide si puede considerar su voto. No sé, secretario, si eso procede o no. Presidente, no, es que eso no es procedente, la verdad. Ustedes bien saben que las votaciones acá en las comisiones mixtas se rigen de acuerdo a las normas que nosotros hemos adoptado en el Senado. Okay. Y en el Senado exigen la conexión con pantalla de alguna manera. Y acá no hay conexión de esa manera. Entonces, yo debo de dar por terminada la votación en este momento, presidente. Presidente, perdón, ¿me permite? Yo entiendo que gracias, presidente, que yo entiendo que por acuerdo unánime podríamos nosotros dejar pendiente la votación del senador Alvarado hasta que el señor secretario se pueda comunicar con él e incorporarlo. Creo que lo hemos hecho muchas veces, en que cuando alguna persona tiene problemas de conexión, le permitimos que apenas sea posible se comuniquen con ellos y tomen su votación. Pido que, yo entiendo la situación reglamentaria que plantea el secretario, pero por acuerdo unánime podríamos autorizarlo. Señor secretario, ¿eso sería factible?
A mí, presidente, no me ha tocado en comisiones ese tema de que un senador que no se haya podido conectar se pueda dejar postergada la votación, la solución del tema. Pero si la comisión mixta, por unanimidad, lo estimara, no son de aquellas normas que yo entiendo que ni siquiera la unanimidad de los integrantes las puede dejar sin efecto. Yo entiendo que no procede entonces recabar la unanimidad en este caso, secretario. Yo entiendo que no, presidente. Yo entiendo que no, pero... Claro, porque el senador no se ha conectado, en rigor no ha estado presente. Es que ese es el tema, senador presidente y senador García. El senador no está conectado. Y a mí se me había indicado otro motivo por la no conexión. Entonces, que pareciera que vendría viajando. No sé a través de qué medio lo está haciendo. En todo caso, bueno, les anticipo que hasta el momento la votación igual debe de repetirse, porque hay 4 votos a favor, hay 4 votos en contra y hay una abstención del senador Montes. Y en consecuencia esa abstención influye en el resultado. Bueno, en consecuencia, presidente, yo doy por cerrada la votación, 4 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención. Ahí el senador Alvarado se está conectando, no sé si le tomamos la votación a él, presidente. Comisión, más bien dicho. Pero la repetición de la votación, Tommy, la verdad, claro, yo creo que como se tiene que... hay que repetirle de todas maneras. Sí. Me parece que hay un problema en el conteo, ¿no? Yo tengo, por eso... Son 5 los votos en contra, secretario. 3 diputados y 2 senadores. El diputado Torres en definitiva votó en contra. Claro. Presidente. ¿Sí? Y está el senador Alvarado. Ya. Igualmente con el voto en contra, del senador Torres, estamos en la misma situación. Hay una abstención, que esa abstención, en mi concepto, influye en el resultado. Porque es 5, 4, 1. Presidente, entonces repetimos la votación. La segunda votación. Se repite la votación. Nuevamente utilicemos un procedimiento anterior. Diputado Pardo. A favor. A favor. Diputada Rojas. En contra. Diputado Fuenzalida. A favor. Diputado Santana. En contra. Diputado Torres. En contra. Senador García. A favor. Senador Montes. Mire, yo la verdad que encuentro que detrás de esta votación hay una crítica al ministerio por la forma en que enfrenta muchos temas. Porque la verdad que las objeciones pertinentes específicas del proyecto, que son aquellas que se pondría restricciones para que los que no entran pudieran entrar, esa fue superada por una indicación, y la otra de cómo se va a ampliar la cobertura, se agregan recursos, todos los antecedentes que entrega el senador, el presidente de la comisión, dicen de que él vivió en su zona una experiencia de que se estaban suspendiendo modalidades alternativas y la suspensión de esa modalidad alternativa estaba influyendo en la capacidad de cumplir con esta exigencia. Mire, yo en este contexto, si además uno le agrega de que hay otras alternativas, otros proyectos alternativos que tampoco se están cumpliendo cabalmente, si además uno le agrega al hecho de que hay este fallo del Tribunal Constitucional en que el ministerio simplemente como que no existiera y no reacciona oportunamente para que se cumpla una ley. Si a esto le agrego y le digo al ministro acá de que hoy día tienen paralizados los servicios locales, paralizados. Le hemos pedido una y otra vez que hay que incorporar algunas indicaciones que los pongan en movimiento. O sea, es una crítica más global. Hoy día la educación, el kinder,
en los hechos es obligatorio, y estamos llegando al 97 o 93, depende de la forma de calcularlo, pero la verdad que es obligatorio, o sea, tampoco es el problema. En este contexto yo me voy a sumar al rechazo, y me voy a sumar al rechazo más bien como una observación general y una crítica general a la manera en que está tomando este y otros problemas del ministerio, porque un gobierno que se está yendo, además, se está yendo, sigue actuando como si tuviera, su visión fuera la hegemónica, la predominante, y le cuesta mucho asumir los cambios que han habido en el país, no tanto en este proyecto en sí mismo, sino que en general en la forma de conducir el ministerio. Me sumo al rechazo para resolver el empate. Vota en contra el senador Montes. Senadora Proboste. En contra. Senador Quintana. Contra, secretario. Senador Alvarado. Yo voto a favor y me llama la atención de que las argumentaciones para votar en contra sean totalmente ajenas al espíritu o a lo que promueve este proyecto de ley. Voto a favor. Terminada la votación, señor presidente. Por el rechazo se han manifestado 6 votos, por la aprobación 4 votos. Y queda rechazada esta norma. Consecuencia, queda rechazada todas las normas del proyecto de ley que se refieren al establecimiento del kinder obligatorio. Pasamos a la siguiente, el 28, mío, ¿no? La siguiente propuesta del Ejecutivo establece, a través del número 6 nuevo, en la página 7 y en la página 9, propone un artículo 28 bis nuevo, que dispone lo siguiente: aquellos establecimientos educacionales que imparten tanto los niveles de educación parvularia como educación básica deberán cautelar que los objetivos generales que esta ley establece para cada uno de ellos sean fomentados específicamente en el nivel correspondiente. Y agrega que los sostenedores deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto previamente, implementando las bases curriculares y programas, las prácticas pedagógicas y las innovaciones educativas que permitan el desarrollo y promoción de la educación parvularia y sus particularidades. Esa es la norma que propone, que hace en su propuesta el Ejecutivo para agregar este nuevo artículo 28 bis. ¿En votación, presidente? En votación, señor secretario. En votación, entonces, el artículo 28 bis. Diputado Torres. A favor. Diputado Pardo. A favor. Diputada Rojas. Me deja para el final, por favor. Diputado Fuenzalida. A favor. Diputado Santana. ¿Me puede dejar para el final, secretario? Bueno. Senador García. Abstención. Senador Montes. Señor presidente, mire, este texto fue producto de una cierta discusión con el ministro que trata de acoger la crítica a la sobreescolarización de todos aquellos kinder que están dentro de los colegios. Y la verdad que uno conversa con profesores y dicen que la distorsión de los kinder es cada vez mayor, porque afecta las características del propio profesor, la educadora o educador, que tiende a comportarse como si fuese colegio. Afecta las actividades en los recreos, en los espacios distintos. El valor del juego como forma educativa tiende a ser relativizado en el contexto escolar. Entonces, si no hay un verdadero esfuerzo para superar el problema de sobreescolarización, se están perjudicando a los niños de kinder cuyos kinder están dentro de establecimientos educacionales. Aquí hay que reforzar también la formación de los educadores para no dejarse llevar por esta capacidad del colegio de transformar el kinder como si fuera colegio.
Yo por eso creo que yo no voy a votar a favor, pero creo que aporta bien poco porque lo que aquí dice es lo que está en la ley. O sea, esto debería aplicarse de todas maneras. Entonces, yo pensaba que iba a haber una voluntad mayor. Además, se le pidió que hubiera una investigación más al detalle para confirmar los datos parciales que uno maneja. Es preocupante lo que ocurre con los niños de kinder integrados en los colegios. Eso es lo que quería decir. Además que yo insisto, aquí hay una cierta idea de usar también los colegios para segundo nivel para medio mayor y medio menor, porque hay capacidad ociosa en los colegios, tiene un fundamento, pero el riesgo que tiene de escolarización de esos niños es todavía mayor que en el caso de kinder. Yo voto a favor, pero tengo ese reparo de profundo. Senador Montes a favor. Senadora Proboste. Señor presidente, esto es una norma que agrega bien poco, la verdad, porque no se hace cargo de las principales dificultades que ya las propias educadoras han venido planteando como uno de los factores que tal vez más influyente respecto de la ausencia de los niños y niñas que a esa edad van a kinder en un establecimiento educacional. Y mucho de eso tiene que ver con que se establecen procesos de escolarización que son contranaturales respecto del ciclo y la evolución del desarrollo de los niños y niñas. Esta norma, el artículo 28 bis, lo que señala, a mí no me deja de sorprender porque es bien obvio, dice: los sostenedores deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto previamente, implementando las bases curriculares y programas, las prácticas pedagógicas y las innovaciones educativas que permitan el desarrollo y promoción de la educación parvularia y sus particularidades. Las bases curriculares de la educación parvularia es lo que debe regir siempre. Y aquí debiera ser la superintendencia la que esté a cargo de vigilar esto, las direcciones provinciales también, que están cada vez más disminuidas en el ministerio, pero son ellas las que debieran verificar que efectivamente esto se cumpla. Me parece que es una norma que no da garantías en que no se va a hacer un proceso de escolarización de los niños a temprana edad, pero refuerza una disposición que debiera estar, así es que me parece que da lo mismo en esta tarea, no me pongo a ella, voto a favor. Por favor. Senador Alvarado. Voto a favor, porque todas estas normas propuestas por el Ejecutivo habían sido previamente consensuadas con los integrantes de la comisión. Voto a favor. Diputada Rojas. A favor, secretario. Diputado Santana. A favor. Presidente. A favor. Terminada la votación, queda entonces aprobado este artículo 28 bis que se ha hecho en la propuesta del Ejecutivo por 9 votos a favor y 1 abstención. Muy bien, tendríamos que prorrogar unos minutos para terminar las 2 votaciones pendientes. Si les parece, unos 10 minutos, señores miembros de la comisión. Gente, terminemos nomás. ¿Pasamos al 40? Sí, presidente, perfecto. Ahí en la página 14 y 15 se hace el artículo original, el numeral original, proponía una modificación al artículo 40 de la Ley General de Educación, y en 2 literales, el literal A y el literal B. Y en el literal B, el Ejecutivo, además de mantener la modificación que se había referido respecto a la certificación, luego incorpora 2 disposiciones. Sí, la primera de ellas señala: sin perjuicio de la obligatoriedad del segundo nivel de transición. Y esa redacción, en mi concepto, presidente, senador y diputado, sería contradictoria con lo que la comisión ha resuelto hace un momento, porque el tema de la obligatoriedad la zanjó en el sentido de rechazar esa obligatoriedad. Entonces, no sé si el Ejecutivo va a hacer una nueva propuesta en esta materia. Lo podemos realizar con la misma votación, si les parece. Porque es contradictorio. Y esto es concordante. No sé si tiene sentido votar.
No tiene Claro, la mucho norma, sentido. presidente, si me permite la norma, el inciso final, yo la entiendo también conectada con la norma anterior que comienza con el sin perjuicio, salvo que el ministro ejecutivo efectúa un planteamiento distinto. Pero si fuera así, si tuviera esta conexión, yo entendería que estas normas deberían son contradictorias con la propuesta que se hace votó respecto de empezar el kinder obligatorio, y en consecuencia, como ha señalado la senadora Proboste, tendría que tener una votación en ese mismo sentido, salvo que la comisión disponga otro procedimiento. ¿Habría acuerdo para otorgar la misma votación de la obligatoriedad? Presidente, si me permite, yo quisiera que se consignara mi abstención, porque yo voté a favor de la obligatoriedad y habiendo perdido esa opción, me parece absurdo que se consigne mi voto a favor en algo que está referido a la obligatoriedad. Pido votación. El senador García pidió votación de esta disposición. Bien, si les parece, votemos. Perfecto. Diputado Torres. En contra. Diputado Pardo. Abstención, secretario, porque si bien yo voté a favor de la obligatoriedad, esta norma era en el entendido que se estaba llegando a un acuerdo respecto de los requerimientos que habían hecho los demás parlamentarios, así que me abstengo. Perfecto. Diputada Rojas. En contra, secretario, porque con lo que con lo que está quedando, el articulado quedaría contradictorio. Perfecto. Diputado Fuenzalida. Abstención por los mismos argumentos que señaló el diputado Pardo. Perfecto. Diputado Santana. En contra, secretario. Perfecto. Senador García. Abstención. Senador Montes. Senador Montes, su micrófono está desactivado. No, yo voy a votar en contra para evitar una segunda votación, pero la verdad es que esto era parte de una idea de permitir el ingreso bajo ciertas condiciones, pero era parte de una solución global que ya no se logró. Pero voy a votar en contra para evitar una segunda votación. Senadora Proboste. Contra. Senador Alvarado. Abstención. Senador Quintana. Contra. ¿Resultado? Resultado de la votación, 6 votos en contra del artículo y 4 abstenciones, con lo cual quedaría rechazada la norma que propone que sea incorporada como propuesta del Ejecutivo. Bien, vamos al transitorio. Perdón, señor secretario, presidente. Senador Monte. ¿Qué pasa en el 9, perdón? Porque el 9... El 9, eso iba a decir yo, presidente. No sé si me permite, senador Monte. Lo que pasa es que entiendo yo que el Ejecutivo está planteando rechazar, eliminar en su propuesta un inciso, y en consecuencia, como les insisto, estos son propuestas de solución para la comisión mixta. Entiendo de que esa propuesta no queda considerada, queda eliminada del planteamiento, y solamente quedaría como la norma del numeral 9, que entiendo yo, la norma original, que entiendo yo sigue la misma lógica de la votación de la eliminación o la no aprobación del kinder obligatorio. En consecuencia, entiendo yo que con la misma votación del kinder obligatorio también se tendría rechazada la propuesta para reponer el numeral 9 del artículo 1. Muy bien. Senador Carlos Monte. No, lo que pasa es que si yo la leo bien, la verdad que esto que aquí se plantea en este inciso debiera existir en cualquier situación. O sea, los niños cuando llegan desde el jardín, desde un nivel, desde kinder, a entrar a primero básico, para asumir la diversidad de desarrollo, la realidad de los niños, lo lógico sería que hubiera este diagnóstico a fondo de qué está pasando con los niños, en qué estado están, qué cosas hay que
fortalecer y cuáles no, y que los profesores, los educadores tuvieran formación para poder hacer eso. O sea, a mí me parece un texto que sería de perogrullo tenerlo permanentemente. Puede estar en otra parte de la ley que yo no recuerdo, pero creo que esto es muy valioso que esté. Y no sé si el ministro estará dispuesto a mantenerlo, porque efectivamente no está dentro de la idea de controversia. Presidente, si me permite, antes del ministro, un segundo solamente. Sí, lo que pasa es que, desde el punto de vista formal, solamente desde el punto de vista formal, en la propuesta del Ejecutivo se eliminó del artículo 41 porque se trasladó al artículo 40. Artículo 40 que hace un momento se votó y se rechazó la propuesta del Ejecutivo. Eso es simplemente el tema formal, sin prejuicio de lo que ha planteado el senador Monte respecto de la decisión de fondo desde el punto de vista del Ministerio. Gracias, presidente. En términos formales, quería un poco en el aire de subsistir este inciso. Escuchemos al ministro. Presidente, no, yo la verdad es que lamento muchísimo que cada vez que se justifica un voto se señale que es una buena solución, pero que en realidad mejor votar en contra. Creo que se había hecho un esfuerzo importantísimo por llegar precisamente a un consenso bastante evidente en lo importante que es el kinder y lo importante que era establecer mecanismos para que una eventual obligatoriedad del kinder no fuese en perjuicio, sino que en directo beneficio de los alumnos. Desde ese punto de vista, obviamente el proyecto está totalmente desmembrado, pero creo que en definitiva a estas alturas nos parece razonable que sea la misma comisión quien a través de la votación vaya dándole forma a lo que queda del proyecto. Desde el punto de vista del Ejecutivo, yo prefiero mantener esta para que la comisión lo vote. Votémoslo a favor, presidente, votémoslo a favor. Muy bien. En votación, entonces, presidente, entonces yo entiendo que como numeral del artículo único es solamente agregar este inciso final. Entiendo yo que se mantiene al artículo 41 del decreto con fuerza de ley número 9 y en ese sentido quedaría considerado en el texto si es que se aprueba en definitiva. ¿Tomo la votación, presidente? Presidente, perdón, una consulta. El señor secretario dijo que se había trasladado al artículo 40. Eso le entendí. No es que no estuviera la norma, sino que se había trasladado de ubicación en la ley. Presidente, no, si me permite, lo que pasa es que yo estoy siempre trabajando con la propuesta del Ejecutivo, la cuarta columna. En la cuarta columna, originalmente, en la fórmula en que el Ejecutivo fue efectuando las propuestas, originalmente esta norma estaba para agregar un inciso final al artículo 41 de la Ley General de Educación. Y luego, en la última propuesta, una norma de muy similar contenido, con algunas breves modificaciones, se incorporó como norma del artículo 40. Es en ese sentido, el senador García e integrante de la comisión. No era norma del proyecto originalmente aprobado por la Cámara de Diputados y que el Senado había rechazado. En ese sentido es lo que me refiero yo del traslado de la norma en la propuesta del Ejecutivo. A ver si entiendo bien. Señor secretario, usted se refiere a la norma que decía que en caso de que el alumno no hubiese rendido, no sé si la palabra correcta es rendido, pero si no hubiese acreditado haber cursado el kinder, se le tenía que hacer una suerte de nivelación. En primero básico. ¿Cómo? En primero básico. En primero básico. ¿Y esa norma fue rechazada? ¿Está rechazada? No, que esa norma, insisto, senador, esa norma en la página 16, en la que estamos nosotros viendo, que aparece, que aparecía tarjada, luego el Ejecutivo, en la última propuesta, que fue del lunes pasado, la reenvió al artículo 40. No es que nosotros le hayamos ni votado ni rechazado, pero en lo que fue artículo 40 hace un minuto, sí, efectivamente, como se votó en conjunto con la norma anterior del sin perjuicio de la obligatoriedad, que era el tema contradictorio, la comisión había determinado que también se iba a rechazar. No sé si me entienden. O sea, si quedara en pie, la sometemos a votaciones, si quedara en
pie tendría que quedar anclada al 41 entonces. Exactamente, tendría que quedar anclada al 41 porque en el 40 se intentó establecer el tema de la, sin perjuicio de la obligatoriedad del segundo nivel de transición. ¿Me permite, presidente? Bien, ha pedido la palabra el senador Monti. No, yo Monti y después la senadora Proboste. Yo quisiera recordar que a fines del gobierno pasado se adquirió conciencia de que el paso de jardines, desde kinder a básica, independiente que sean parte del colegio o no, que había un corte demasiado fuerte, porque los niños al entrar al primero básico, el colegio no estaba preparado o no tenía un desarrollo especial para trabajar con los niños, para educar a los niños que venían de kinder. Entonces se planteó un plan, y del plan, según lo que a mí me informan, no se ha aplicado los contenidos de ese plan, un conjunto de propuestas de transición, propuestas provisorias de transición, asumiendo ese corte que afectaba el desarrollo de los niños al entrar a base. Yo encuentro que este artículo, este párrafo, este inciso, tal como está redactado, permite por lo menos focalizar la atención en el niño mismo, o sea, en el caso del segundo nivel de transición, y con la finalidad de fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas. El proceso de validación consistirá en un diagnóstico que realizará el establecimiento educacional, que ojalá se haga de todos los niños, al cual el niño o niña ingresará a primero básico, para apreciar sus habilidades, actitudes, aprendizaje o conocimiento, a alcanzar en el segundo nivel de transición con el único objeto de diseñar e implementar el apoyo y acompañamiento requerido durante el correspondiente año escolar. Yo creo que ayuda a mantenerlo porque por lo menos focaliza que aquí hay que meterse un poco más a fondo en un problema real. Con obligatoriedad o sin obligatoriedad, estamos con un problema en los niños que pasan de jardín a colegio, porque no se ha hecho un ensamble adecuado y consistente. Eso es lo que creo que esto ayuda por lo menos a constatar el problema, a diagnosticar el problema. Gracias, senador Monti. Senadora Proboste. Yo, presidente, mire, esta propuesta del Ejecutivo estaba anclada a un diseño que buscaba colocar barreras y además abrir un espacio de un negocio. Porque aquí no se dice quién hace este diagnóstico. Esto fue largamente discutido en el primer trámite en la comisión. Porque recuerden que esta lógica venía como un refuerzo a una crítica que habíamos planteado de decir, ¿sabe qué? Este es un proyecto que desescolariza, que va a generar una barrera de entrada, sobre todo en los estudiantes más pobres, más vulnerables. Y claro, uno podría decir en que lo que plantea el senador Monte va en la línea correcta de discusiones anteriores, en donde siempre debe existir un determinado vínculo y un apoyo y un acompañamiento y un plan que corresponda a las características del niño o de la niña, porque considerando las características del crecimiento y el desarrollo en esta edad, es bien complejo poder diagnosticar a un niño en ese primer año, si más bien sus aprendizajes tienen que ver y su diagnóstico más bien en un continuo en donde los factores ambientales, los factores hoy día alimenticios van a depender del desarrollo y de cómo se puede ajustar la práctica. Lo que a mí me hace ruido en esta redacción es que primero dice, en el caso del segundo nivel de transición y con la finalidad de fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas, el proceso de validación consistirá en un diagnóstico que realizará el establecimiento educacional al cual el niño o niña ingresará a primero básico. No vuelven esta lógica de seguir forzando la obligatoriedad. A mí me parecería importante que si se hace una adecuación a esta redacción, diciendo que el establecimiento va a realizar un diagnóstico como una medida de implementación en el apoyo y el acompañamiento requerido para el niño, a mí me parece que eso va en la lógica de lo que debiera ser. Muchos establecimientos lo hacen, mejor que quede en esta norma, al igual que lo que habíamos ya aprobado inicialmente, que los sostenedores tenían que regirse por los planes curriculares de la educación parvularia. Nos parece que de otra lógica es imposible hacerlo, de esta también es imposible hacerlo, pero haría algunas adecuaciones, presidente, eliminando el que es
ingresará a primero básico para apreciar sus habilidades. Eso me parece que por las características del crecimiento de los niños, no es algo que se hace al inicio, sino es más bien un continuo que tiene que estar allí presente durante el año el primero básico, que no es al inicio, sino es como es un proceso de acompañamiento, de manera de que lo dejaría mucho más claramente así definido. Muchas gracias, senadora Proboste. No, sino yo en estas condiciones, así tal como está, lo votaría en contra, presidente. Muchas gracias. ¿Ministro? Sí, no solo para despejar dudas, este artículo lo que hace, en el marco de lo que establece el artículo 41, es establecer un mecanismo específico para la eventual validación, si fuese necesario, del kinder al ingreso a primero básico, para que no se hagan lecturas distintas del artículo propuesto. Lo que señala es establecer específicamente cuál es, en el contexto de este proyecto, la manera en que el nivel de kinder se valida para un eventual ingreso a primero básico. No se trata aquí de establecer otro tipo de diagnósticos o intervenir de otra manera en el sistema. Solo para aclararlo, cosa que puedan votar con tranquilidad. O sea, distinto a lo que el senador Monte. Perdón, presidente, la propuesta del Ejecutivo era eliminar la letra B, ¿verdad? No. La propuesta era eliminarla en el evento que se hubiese aprobado la otra modificación que ya se rechazó. Pero ahora, como está, nos parece razonable que sea la propia comisión la que decida cómo queda este artículo. Es importante la aclaración del ministro, presidente, porque va en la dirección distinta de claro. Monte. Pero presidente, si me permite, la redacción es la misma que está planteada. No hay un cambio en su redacción. Ya, votemos, presidente. Estoy preguntando, ¿es la misma redacción entonces? Votemos. Ya. Entonces se pone en votación la propuesta que está consignada en el texto comparado como letra B, en los mismos términos que está ahí planteada. Perdón, presidente, señor secretario, la propuesta era eliminarlo. Eso entiendo yo que es lo que vamos a votar. ¿O no? No. Pero el Ejecutivo no propuso esto. Sí, por eso propuso el Ejecutivo eliminarlo, pero bueno. No, dijo que nosotros viéramos una propuesta. ¿Presidente? No. ¿Presidente? Estoy con mal internet y no alcanzo a verlo todo. ¿Quién pide la palabra? ¿Diputada Rojas? La señora Proboste. Yo le pediría... ¿Diputada Camila? Sí. La senadora Proboste, presidente. No, la juventud de la Camila no. Yo le pediría que lo votáramos, porque además precisamente este punto está recogido en el decreto 373, decreto exento del año 2017, en donde establece los principios y las definiciones técnicas para la elaboración de una estrategia de transición educativa para los niveles de educación parvularia y primer año de educación básica. Entonces, es más, el decreto es mucho más claro de lo que hoy día pretende colocarse en la ley. Entonces, se podría utilizar precisamente el argumento de esta ley para no hacer todo lo que está definido en un conjunto de principios, definiciones que hoy día están dadas. Así es que yo preferiría, presidente, que lo colocáramos en votación nomás para poder, por lo menos de mi parte, rechazarlo. Presidente, solamente si me permite, lo que dije hace un momento, estos son propuestas que ha hecho el Ejecutivo para establecer la resolución del conflicto producido entre ambas cámaras por las diferencias en la tramitación de este proyecto. En este caso, el Ejecutivo, lo que yo dije hace un momento, dentro de sus propuestas, en un momento trasladó este contenido al artículo 40. Y por eso es que en el comparado que ustedes habían visto hace un momento aparecía con tarjado. Siempre en juicio de eso, el Ejecutivo luego ha señalado de que no tiene problema en que la Comisión vote este tema, y en consecuencia, para claridad de todos, lo que se está votando es el texto que aparece destacado en amarillo. Ese texto se está votando y esa norma se agregaría al artículo 41
actual, si es que se aprueba, a la ley, de la Ley General de Educación. ¿Está claro el sentido de la votación, presidente? Está claro. Entonces, se pone en votación. Está claro, démosle nomás. Ese insisto. El diputado Torres. Yo le pido al final, por favor, señor secretario. Diputado Pardo. Secretario, yo creo que este artículo a esta altura ya es intrascendente en el estado que está quedando el proyecto. Yo me voy a abstener en este artículo y creo que más que la cuarta columna aquí triunfó la quinta columna en contra de la educación preescolar, porque se destruyó, desmembró el proyecto que crea la subvención para los niveles medios. Ahora se rechaza este proyecto pese a todas las modificaciones que propuso el Ejecutivo para optimizar el kindergarten, y también se votó y se rechazó el proyecto de la sala cuna universal. Así que creo que no tiene mucho sentido la discusión. Yo me abstengo, secretario. Gracias. Perfecto. Diputada Rojas. En contra. En contra. Diputado Fuenzalida. Abstención. Abstención. Diputado Santana. En contra, don Francisco Javier. En contra. El senador García. Abstención. De verdad que a mí me parece que queda incoherente. Abstención. El senador Montes. Mire, el ministro dijo hace un rato de que acá varios decían de que les gustaba el texto, pero votaban en contra. Yo creo que aquí estamos en un proyecto que desde el comienzo partió diciendo apliquemos el kinder obligatorio. Y el kinder hoy día es prácticamente obligatorio salvo un 3%. Y se nos quiso poner ante la opinión pública que nosotros no queríamos que hubiera kinder. La verdad que tratando de buscar una solución, dado que el gobierno insistió en este proyecto, sin meterse en el problema que más nos preocupa, que es la calidad, el contenido, el alcance de lo que se está haciendo en kinder y particularmente cuando los niños de kinder entran al colegio. El decreto que menciona la senadora es un decreto que efectivamente con un plan de cómo se va desarrollando y profundizando el proceso de ingreso del niño al colegio. Y de tal manera de no tener unos quiebres bruscos que a los niños les afectan en su propio desarrollo y tener mayor capacidad a nivel de primero básico para asumir el niño en las características y especificidades con las que viene. Bueno, eso no se logró. Yo pensé que por lo menos dejar esto aquí, que yo estoy de acuerdo que no es consistente. O sea, queda con dos palabras ahí que no vienen al caso. Pero por lo menos para focalizar en esto. Pero si no es esa... A mí me dicen de que el decreto en cuestión no se ha aplicado en absoluto. No se ha considerado el decreto, es como si no existiera el decreto. Entonces, yo creo que por eso, si esto fuera mandato, porque está aquí de una manera difusa, yo no voy a votar en este caso, porque la verdad que creo que ya ni abstenerse ni votar en contra tiene mayor sentido. No, perdón, senador dijo que no va a votar. No voy a votar, no estoy presente. Pero está presente, senador. El senador tiene que votar de alguna manera porque usted está presente. Yo soy ministro de Fe, certifico que usted está presente en la sesión. Apaga la cámara, ándate. Se le conmina al senador a votar. Yo lo emplazo, presidente, a que, bueno, ya, mira, voto con la derecha, me abstengo. Abstención. Senadora Proboste. Yo, presidente, más allá del decreto y efectivamente lo que plantea el senador Montes debe ser un emplazamiento al gobierno que diga por qué no se ha aplicado un decreto que lo que busca es establecer espacios de transición adecuada. Yo lo que quiero señalar es que las propias bases curriculares, porque una cosa es el decreto y otras son las bases curriculares de la educación parvularia que ya están aprobadas y que establece la exigencia de poder realizar los procesos de transición entre los niveles de parvulario y los niveles básicos. Eso está en las bases curriculares y las bases curriculares son ley. Y por lo tanto, lo que hacen las bases curriculares es considerar las características, las necesidades, los intereses propios de los párvulos sumados a las particularidades de un establecimiento educacional que atiende a niños y niñas en esos niveles. Entonces, creo que el gobierno debiera explicar por qué no ha diseñado esta estrategia de transición educativa que ha sido convocante.
yo creo que ha estado más preocupado de ver cómo imagina un negocio educativo en la educación parvularia, que más bien definir una estrategia que recoja las experiencias pedagógicas, el ciclo evolutivo de los niños y niñas y definiciones que son cruciales para poder atender de mejor manera a todos nuestros estudiantes. Voto en contra. Vota en contra, senador Aprobó. Senador Alvarado. Ya que el senador Montes dice que vota con la derecha absteniéndose, yo quiero estar más a la derecha del senador Montes, voto a favor. Vota a favor el senador Alvarado. Diputado Torres. En contra, señor secretario. Presidente. En contra, secretario. Terminada la votación, presidente. Hay 5 votos a favor, hay 4 abstenciones y hay 1 voto a favor. ¿Consecuencia? En consecuencia, presidente, habría que repetir la votación porque si yo no puedo entender esas abstenciones, si se suman a la votación a favor, quedaría un resultado de 5 votos a favor y 5 votos en contra, con lo cual quedaría un empate y en consecuencia habría que repetir la votación. Si la comisión lo permite, yo me cambio en contra nomás. Entonces, entiendo yo, repetía la votación y en esta segunda votación el senador Montes vota en contra. Con lo cual la segunda votación sería 6 votos en contra, 1 voto a favor y 4 abstenciones, con lo cual las abstenciones en ese caso ya no influyen en el resultado porque es imposible alcanzar los 6 votos. En consecuencia quedaría rechazado esta propuesta para el artículo 41 por 6 votos en contra, 1 a favor y 4 abstenciones, señor presidente. Muy bien, queda rechazado porque además ninguna otra abstención se cambió. Entiendo que ninguna de las abstenciones que habían sido formuladas en la primera votación cambia su sentido de votación. Bien, no apague la cámara, senador Montes, queda una votación. Y bueno, presidente, luego están los artículos transitorios del proyecto. En los artículos transitorios, la primera norma habla del mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, y luego se establece un aumento de 2.000 millones de pesos con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación, y luego el inciso final que a partir del segundo año presupuestario de vigencia de esta ley, el proyecto de infraestructura señalado en el anterior se financiará de acuerdo a lo que establezca la ley de presupuesto respectiva. Esa sería la primera norma que habría que votar, señor presidente. Bien. ¿En votación? A favor, a favor. Tomemos la votación, secretario. ¿Le parece unánime, a favor? Unánime. De acuerdo. Ok. De acuerdo. Hay alguien que está en contra de algunos de los 3 incisos de esta artículo primero transitorio o del artículo primero transitorio en su totalidad. Si no, se habría aprobado 10 votos a favor y ninguno en contra. ¿Habría acuerdo entonces en aprobarlo unánime? ¿10 votos a favor? Presidente. ¿Nadie se opone? Bien. Queda aprobado. Se habría aprobado 10 votos a favor y ninguno en contra. Luego, el artículo segundo yo lo entiendo rechazado con la misma votación del artículo de la norma de la obligatoriedad, porque precisamente habla de los requisitos de cursar el segundo nivel de transición de educación parvularia para el ingreso a la educación básica será exigible a partir del año escolar, que era en el fondo la norma complementaria a las normas permanentes para ver cuándo entraba en vigencia este proyecto de ley. Todo este tipo, ¿verdad? Y luego hay una propuesta del Ejecutivo que es nueva, que no estaba considerado en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y que el Senado rechazó, que es una norma que establece la obligatoriedad de informar sobre la matrícula a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto en relación con la población de la edad correspondiente que cursa tanto el primero como el segundo nivel de transición en establecimientos financiados con aportes o con subvención del Estado, y luego señala que este informe debe ser remitido además a la comisión referida, deberá ser publicado en el sitio electrónico de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Esta es la norma del artículo tercero transitorio, presidente, que habría que votarlo porque es una nueva propuesta que ha efectuado el gobierno, y como ustedes se pueden haber dado cuenta, es una norma de información a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto.
Bien, es una norma de También información. podríamos Había que aprobar votarla. unánime, yo Hay un creo. micrófono, hay un micrófono encendido. ¿Habría acuerdo para aprobarla unánimemente? Igual que la anterior. Sí, De acuerdo. sí, presidente, esa información es útil. Es útil siempre, 10-0. También entonces el artículo tercero transitorio se queda aprobado 10-0, con lo cual, presidente, senadores y diputados, queda despachada la comisión mixta en los términos que se ha señalado. Y esto va a la Cámara de Diputados y luego viene al Senado. Presidente, terminamos. Muy bien. Muchas gracias a todas, a todos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Despachado. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Recording stopped. Buenas tardes. Ya, hay que cambiarse de Zoom. Hay que ir a otro Zoom para la Comisión de Ahora Educación. sí.